Buenas noches, muchas gracias a todos por estar nuevamente en este su programa Cae la Noche, que como siempre compartimos con ustedes. La verdad es que el día de hoy, ya lunes, estamos en marzo, ya las cosas pues estamos en el tercer semestre del año 2025 y yo me siento feliz porque pudimos llegar al día de hoy. Tengo que hablarle dos cositas, quiero hacerle un comentario breve y que escuchemos el estado del tiempo del día de hoy para luego pasar a una entrevista que tenemos con un experto en temas internacionales con el que me gusta mucho hablar de política con relación justamente a lo que está pasando ahora mismo en Rusia, Ucrania, Estados Unidos, que esto podría impactar a la República Dominicana y a otros países si esto se da más. Eh, Antes de pasar al comentario que le tengo sobre un tema que quiero particularmente expresarles, me gustaría que escuchen el estado del tiempo del ingeniero Francisco Holguín. Adelante, ingeniero Holguín, vamos a escuchar el estado del tiempo. Norte del país, un viento algo del norte combinado con este viento del sureste. Aquí habrá convergencia de viento, salida brusca de la energía y eso va a generar precipitaciones, aguaceros significativos con tormentas eléctricas ahí en esa parte de Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, la zona de Villa Vázquez, Castañuelas, hacia la parte del Pino de Dajabón, igualmente la Mata de Santa Cruz, la tierra de mi amigo Fellé, ahí en la Mata de Santa Cruz, hoy tendrá fuertes lluvias con tormentas eléctricas después de las 3, 4 de la tarde, como también los pueblos fronterizos de aquí de Bánica y Elías Piña, también se esperan fuertes lluvias, Santiago de los Caballeros y sectores de Puerto Plata también, allí estarán las mayores precipitaciones en el día de hoy, así que usted se prepara para las tormentas eléctricas, pero también para las fuertes lluvias que se estarán presentando en esa zona norte del país. Pero vamos a verlo en esta imagen que siempre me gusta mostrársela cuando la atmósfera se inestabiliza y dése cuenta usted qué es lo que estará pasando justamente aquí en esta parte del Caribe central. Aparecen estos colores, eso indica que a mayor intensidad del color, la atmósfera está más inestable y es justamente lo que estará pasando en el día de hoy con la llegada de esa energía asociada al sistema frontal que estará justamente sobre República Dominicana. No puede avanzar mientras este aire frío y seco que pesa más que el aire cálido trata de hacer fuerza hacia el este. Aquí el sistema de alta presión no le deja avanzar, entonces la línea de energía va a seguir con nosotros. Y vamos a verlo justamente aquí en el análisis de superficie, donde se puede ver esta dorsal que tenemos aquí, producto del sistema de alta presión, que es el que está soportando esa energía que viene aquí detrás del sistema frontal, que se ve bien definido. Esto se estará moviendo rápido, pero se va a quedar en esta parte del Caribe porque no podrá avanzar. Por eso es que ya nosotros en el día de hoy amanecemos con nubosidad en el noroeste del país y miren ustedes cómo se ve esta imagen satelital. Justamente usted se da cuenta que aquí hay un giro donde el viento está un poquito más del norte, la nubosidad se mueve desde República Dominicana hacia la parte del suroeste y esta parte del Mar Caribe. Sin embargo, aquí en esta zona usted se da cuenta que el viento está más del sureste y hay un movimiento también en esta dirección. Eso indica que justamente en esta parte está la energía que tiene que transformarse en lluvias más la que llegará y por eso es que, repito, aunque usted observe un panorama tranquilo allí en la línea noroeste que estuvo lloviendo en el día de ayer, hoy las lluvias van a ser más significativas. Así que la gente, los molineros, los que sacan el arroz a solearlo, entrenlo temprano, porque hoy habrá lluvia y usted que va a fumigar su parcela, también hágalo temprano para que lo que le eche ese producto haga el efecto antes que lleguen las lluvias, como también el que tenga algo que hacer después de las 3, 4 de la tarde, tal vez será algo incómodo con las lluvias y las tormentas eléctricas que se estén presentando en la zona. Tome en cuenta estas condiciones meteorológicas para lo que usted vaya a hacer después de las 2, 3 de la tarde, allí en la zona fronteriza y la línea noroeste. Vamos a ampliar la imagen satelital, echemos un vistazo a los países hermanos de Centroamérica y también el resto del archipiélago aquí en el Caribe. Aquí se puede ver todas las Antillas Menores, como se ven. Aquí se ve el cambio justamente del sistema de alta presión. Por aquí anda el sistema frontal. Miren ustedes en esa parte oriental de Cuba. Eso es lo que estará llegando a nosotros
se va a ubicar aquí en el norte, se va a formar un tremendo remolino en forma de una baja, aquí una circulación ciclónica, y esa divergencia es la que va a inestabilizar la atmósfera ahí al norte de nuestro país. La línea de energía. Ahí escuchaban al ingeniero Francisco Holguín y el estado del tiempo. Señores, este video que yo les voy a presentar a continuación es un video de lo que pasó el pasado jueves en la calle Ángel Severo Cabral, esquina Churchill. Es la calle que está entre dos grandes supermercados que están en la Churchill y ocurrió un accidente fatal que terminó con la vida de una joven de apenas 21 años. Vamos a ver el video. Aquí la guagua la mata de la lleva. La Severo Cabral con... Ahí veían el video de lo que fue este accidente. Y yo, que estuve presente en esa zona, la verdad tomé esas imágenes que ustedes ven en pantalla y desde ese día las compartí en mis redes sociales. Déjenme decirles que, déjenme ver, tomé este video y el día de hoy veo que la familia de la víctima ha hecho un comunicado al respecto. Les voy a leer el comunicado que hizo la familia de la víctima. Y yo quise hacerme eco porque este accidente, yo fui una de las personas que estuve ahí cuando acababa de ocurrir. El pasado 26 de febrero a las 10:30 de la noche, en la avenida Winston Churchill, la vida de la joven Aida Nicole Reyes Gómez, una promesa con un futuro brillante, fue cegada por la irracionalidad de una conductora que en estado de embriaguez y alta velocidad provocó un accidente fatal. Nicole iba a graduarse con los más altos honores de la carrera de mercadeo de la Universidad INTEC. Era una joven ejemplar, honesta, responsable, con sólidos valores y muchos grandes sueños por cumplir. Sin embargo, su vida fue injustamente arrebatada, dejándonos un vacío irreparable. No queremos que su caso sea uno más en la larga lista de tragedias impunes de nuestro país. Exigimos justicia ante las autoridades competentes para que se tomen acciones necesarias y se castigue a la responsable. Tenemos razones para sospechar que la señora Raquel Guzmán Torres déjame ver, que causó el lamentable hecho, cuenta con conexiones con una persona muy influyente que podría comprometer el debido proceso. Yo la verdad me quise hacer eco de esta denuncia porque es muy triste, señores, como yo vi esa jovencita de 21 años tirada en el pavimento por la irresponsabilidad de una conductora que se fue en rojo. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país, pero ocurre a diario, ocurre en diferentes lugares. Esa jovencita de apenas 21 años perdió la vida ahí en menos de 10 minutos. En menos de 10 minutos. Porque ella quedó agonizante. Y otra cosa, señores, el sistema 911 tardó casi 40 minutos en ir al lugar. Pero los policías que estaban ahí no querían que ni los motoristas ni los que estaban ahí la auxiliaran y la llevaran a un hospital. No querían que se lleven a la persona de la escena. ¿Por qué no querían que se lleven a la persona de la escena? ¿Por qué? Eso me da mi suspicacia de qué tenía interés la policía de que ella no sea llevada a este lugar. Me parece un tema que hay que darle por todos lados porque lamentablemente en nuestro país hay una maldita epidemia con los accidentes de tránsito. Vi ahí que Milton Morrison, el presidente, anunciaba en el discurso de rendición de cuentas un nuevo plan. Estoy loca por ver ese nuevo plan para ver qué realmente se va a pasar en nuestro país y ver cómo se van a solucionar estas crisis, que se lleva la vida de personas, señores, jóvenes que andaban bien en su calle, porque ella simplemente esperó que el semáforo se ponga en verde para pasar. Cuando se puso en verde, pasó. Cuando se puso en verde y pasó, la mataron inmediatamente. Así no. Así no.
Vamos a ir, señores, a una brevísima pausa porque tenemos hoy el tiempo medido. Tenemos a una persona que nos va a acompañar el día de hoy, Oscar Guedes, un periodista ya iba a decir colombiano, venezolano, que nos va a hablar de la situación ahora mismo en Europa, Asia, Oriente Medio y lo que está pasando con Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Nos vemos en breve. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El microcrédito es el gran secreto, la cara oculta del crecimiento económico de nuestro país. Es el microcrédito tanto de hombres como mujeres. Cuando vemos cómo le cambia la vida a un microempresario, una vez que obtiene un préstamo y que obtiene los servicios no financieros que ofrecemos, para nosotros significa la razón de ser de nuestro trabajo. Es decir, al final, no solo estamos proveyendo servicios financieros o servicios no financieros, estamos cambiando la vida de las personas. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, me gradué de florista a los 7 años. Sí, las flores me encantan realmente porque las flores le dan como un toque tan especial a todo. Si había una boda en esos tiempos, me decían, Raidelin, ven para que me ayude a hacer flores. Y yo lo veía como algo, pero cuando fui creciendo, que fui preparándome, pues yo dije, Dios mío, me gustaría tener un salón de eventos donde yo pueda darle todo a la gente. Cuando me dicen de la tasa de Promipyme, para mí fue algo sorprendente, porque realmente era la tasa más accesible, podríamos decir, que nos podía ayudar porque era una tasa bien bajita. Y al decirnos que era una cuota fija, que no iba a variar, pues realmente nos brindó confianza. Y mientras pasaron los tiempos, que vimos que era así, más confianza. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Muchísimas gracias a todos por estar nuevamente en este su programa acá en la noche, como siempre. Hoy tenemos, señores, a Oscar Guedes.
Oscar Guedes es un periodista, es un analista, pues, venezolano. Y el día de hoy yo de verdad le dije, vi este tema y le dije, mira, me interesa que tú vengas a que discutamos este tema por aquí. Y ya, gracias a Dios, pues lo tenemos aquí. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, todavía lidiando con un poco de síntomas de estas gripes que están dando en Santo Domingo en estos días, pero estamos bien. Sí, ay, están muy sí, duras. Sí. Están muy duras. Aquí lo que le decimos es, anda una gripe mala. La Y gripe ahí, mala que anda. Ahí ya englobamos absolutamente todo. Sí, la no, gripe no. que anda, si es aviar, si es H1N1, si es COVID, ahí metemos toda la gripe mala que anda. Sí, es un amplio espectro de virus, ¿no? Que están afectando y todo, y bueno, hasta uno mismo lo ha asumido como la gripe mala que anda. Y además mucha gente ve uno en la calle con los síntomas, ¿no? En estos tiempos. Claro que sí. Oscar, yo te traje porque yo dije, concho, le tengo que traer a Oscar, que arroja muchísima claridad en estos temas que yo quiero discutir hoy. A veces, como que cuando uno sabe de un tema y discute del tema, no es lo mismo que traer a alguien que también se apasiona por estos temas y que podemos discutirlo de una manera muy amplia. Acaba Estados Unidos de firmar la pipa de la paz, como dicen por ahí, con Zelensky en Ucrania. Y yo quiero sentarme a que nosotros analicemos algo brevemente. ¿Cómo inicia esta crisis? ¿Cuál es el rol de los Estados Unidos? ¿Cómo se desarrolla esta crisis? ¿Cuál es el rol de los Estados Unidos? ¿Y cómo termina esta crisis y cómo se beneficia Estados Unidos? Bueno, esta crisis no se inicia, contrario a lo que tendemos a ver en la narrativa diaria de los medios de comunicación, esta crisis no se inicia en el 2022 con la agresión o la invasión de Rusia a territorio del Estado ucraniano. Porque recuerda que lo que se vende en el mundo es que fue Rusia que invadió Ucrania. Sí, no, se molestó, amaneció un día, me cayó un tromposo y voy a ir para... Bueno, en la realidad más cruda y más clara, sí, o sea, las tropas de Rusia ingresaron a territorio ucraniano. Eso es una verdad innegable. Eso en lenguaje formal eso es una invasión. Claro. Ahora bien, esto no es un conflicto que venga de ahora. Desde 2013, cuando se produce el golpe de Estado a el presidente Yanukovych, porque él se niega a firmar los acuerdos para iniciar el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, es derrocado por ello, estallan unas protestas en la capital, Kiev. ¿Por ellos quién? ¿Perdón? ¿Es derrocado por quién? Por ello. Por ellos mismos. Es por eso. Es por eso que él es derrocado. Que él es derrocado. Estallan las protestas en el centro de Kiev, las famosas protestas del Maidán, toman la sede del Parlamento y lo derrocan a través de un golpe de múltiples facetas, entre parlamentario, popular y militar, algunas componendas allí de varios sectores. Viene el presidente Poroshenko sí se atreve a iniciar este proceso, pero desde el este de Ucrania, dígase el Luhansk, dígase las ciudades fronterizas con Rusia, se desatan protestas de la misma magnitud de las que hubo en Kiev, pero en favor de Yanukovych, en contra de Poroshenko y en contra del proceso de adhesión a la Unión Europea. Se da un proceso de polarización y partición en dos, prácticamente, de Ucrania. No digamos que de dos mitades iguales, pero sí hay una partición en dos de la sociedad ucraniana. Eso tiene toda la lógica teniendo en cuenta que los ucranianos, a 2001, cerca del 20-30% de la población ucraniana era ruso parlante de lengua materna. Es decir, personas que entienden que su lengua materna es el ruso. Y que además tienen todas las raíces en el otro lado. Correcto, porque étnicamente. Que en un momento determinado eso fue parte de Rusia. Étnicamente son rusos, ¿sí? En Donetsk, en Luhansk, en todas estas ciudades del este de Ucrania, se sienten rusos y su forma de vida, su forma de ser, su forma de pensar, su cultura, su religión, está todo vinculado a Rusia. Pero estas protestas no son cualquiera y esta región no es cualquier cosa. Esta es el motor económico de Ucrania, el motor industrial de Ucrania. Todo el aparato económico poderoso ucraniano radicaba siempre en el este. De hecho, si tú fueses fanático del fútbol y te preguntan por un equipo ucraniano conocido, el Shakhtar de Donetsk.
de esa ciudad, de esa región. La respuesta del gobierno ucraniano, y aquí viene, como siempre, el doble estándar que se aplica desde Occidente, la respuesta del gobierno ucraniano fue la agresión militar. Y por supuesto en el sin salir con Rusia, porque tampoco es que Ucrania puede, para mí y Rusia en el momento que hubiese querido acabar con Ucrania lo hubiese hecho. Todavía pero ellos ven a Ucrania como parte de sí mismo, una parte sublevada. Correcto. Y por eso no ha habido una agresión militar decisiva desde Rusia hacia Ucrania, porque nadie quiere tener en su frontera una situación como la de Siria o como la de Afganistán. Nadie quiere tener eso, nadie quiere tener la situación de Haití en su frontera, por ejemplo, aplatanándolo un poco a República Dominicana. Entonces, al ocurrir esa reacción desde el este de Ucrania, la respuesta del gobierno de Kiev es la agresión militar, es la respuesta militar, es la represión militar, y una represión militar que se extendió desde 2014 hasta 2022, que dejó miles de personas muertas, miles de muertos, de una situación de la que se trató de solventar a través de distintos acuerdos, tratados, negociaciones que no llegaron nunca a cristalizarse, que se firmaron pero que no se cumplieron, que se cumplieron a medias, que se cumplieron pero se rompían a la semana. En fin, una situación de tirantez muy, muy fuerte. Y con la llegada de Zelensky, de Volodymyr Zelensky, a la presidencia de Ucrania, la situación se intensificó. Y Rusia, que ha estado observando, que ha sido actor permanente de este conflicto, porque evidentemente ciudadanos que se identifican con ellos y que representan, por tanto, los intereses de su país en un vecino, y en esto quiero que nos dejemos de romanticismos. Las potencias siempre van a querer influir en los países de su entorno. Claro. Todas. Ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad y sigue siendo así. Estados Unidos viene aquí e influye. Estados Unidos va a México e intenta influir, va a Argentina y va a todas partes. Ahora, un paréntesis ahí. La potencia sí, pero en Estados Unidos quiere influir en todos. Claro. Pero en el caso, hay algo que a mí me gustaría... Especialmente también, en Europa. A mí me gustaría, sí, y en Eurasia. Claro. A mí me gustaría que quede algo bien claro. ¿Se rebelan los ucranianos en contra de Rusia por motus propio o es motivado por los Estados Unidos? Desde los tiempos de las revoluciones de colores de 2005, en donde es derrocado por primera vez Yanukovych, que lo derrocaron 2 veces. Primero en 2005 lo derroca una revuelta popular también, postelectoral. Allí estaba John McCain, financiando una cantidad de personas para promover las revoluciones de colores que se dieron en inicios de los 2000 durante el gobierno de George W. Bush en Estados Unidos, para promover los cambios de gobierno en Europa del Este, para acercar a Europa del Este a los intereses de Estados Unidos. Allí en ese tiempo... Desde ahí ellos vienen sembrando. Incluso desde antes. Mira, si tú lees a Brzezinski... No, lo digo por esto de del golpe que ellos querían dar ahora, porque si tú te vas incluso a la desintegración de la Unión Europea, también tiene que ver Estados Unidos. O sea, Estados Unidos siempre ha visto a Rusia como un gran enemigo. Sí, claro. Aunque nunca lo ha reconocido. Él lo ve así, pero no lo reconoce. Bueno, en la Guerra Fría sí que lo... Que lo reconoció. Claro. Pero entonces, para mí, Estados Unidos hace un movimiento de déjame integrar a este país a la OTAN, porque si lo integramos aquí, pues podemos sacarle todo esto. Ustedes saben que muchas de las cosas por lo que Estados Unidos está ahora mismo detrás de Ucrania es por lo que tiene Ucrania a nivel de producción, por lo que se puede producir desde allá, e incluyendo tierras raras. Bueno, antes de incluso de hablar de tierras raras, está el tema de que Ucrania siempre ha sido el granero de Europa. Exacto. Y miren, en Ucrania, señores, que yo lo decía aquí, cuando estalló la guerra de Ucrania, la República Dominicana tenía que entender que muchos granos venían de Ucrania. Pero no solamente eso, los fertilizantes para los granos que tenemos en la República Dominicana también venían de Ucrania. Entonces mucha gente dice, no, pero que esa guerra está por allá, que no nos afecta. Aparte del tema de los granos y los fertilizantes, está también el gas. Porque hubo un encarecimiento del gas, porque si Ucrania no puede producir y distribuir el gas que tiene, ¿cómo entonces? Ustedes saben que inmediatamente escasea de un lado del mundo un elemento X, empieza a encarecerse en otro lado. Mira, eso fue, de esas formas impactó a la República Dominicana, además
de que en el 2020-21, la primera vez que yo vi de un lugar donde trabajaba la cantidad, el flujo de turistas que había en República Dominicana, una gran parte estaba viniendo de Rusia y de Ucrania. Entonces, sí afectó a la República Dominicana de manera económica muy, muy fuertemente. Ahora, eso fue lo que afectó y así es que nosotros nos afecta el tema de Estados Unidos. Claro, porque es la frontera que tenemos, porque es la potencia que tenemos en la frontera. Claro, si a Estados Unidos le pasa algo, ok, nosotros nos afecta. ¿Verdad? Grandemente. Eso podría impactar significativamente la economía dominicana. Si pasa algo con Rusia nos afecta, pero no en la misma cantidad que lo hace con No en la misma medida, pero por ejemplo en Francia, cuando estalló la invasión, o cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania, en Francia empezó a escasear el aceite, el trigo para el pan, el maíz. Empezaron a escasear una cantidad de rubros. Que ya ellos no hacen. Claro. Que ellos no hacen, porque muchos de los países de Europa del Norte y muchos de Y Europa Occidental. Y de Europa, exacto, ya no están sembrando ese tipo de cosas, porque ya ese tema de la producción de alimentos, pues es algo muy básico y lo dejan a otros países como Ucrania, Rumania, cosas así, que tienen esto como plan A. Ellos se dedican a hacer más cosas y de hecho, con el COVID se dieron cuenta de el hoyo que les ha hecho esto mismo a su país. Es que hay que entender, yo siempre le digo al dominicano que debe entender una cosa. Así como el planeta está interconectado y el aire aquí a República Dominicana llega a polvo del Sahara, que es una cosa que si usted ve en un mapa y usted ve las distancias que hay desde el desierto del Sahara hasta República Dominicana, ¿cómo llega eso? ¿Cómo es que eso llega hasta aquí? Bueno, pues así como está conectada toda la atmósfera del planeta, así mismo está conectado el comercio mundial. Ya hoy no hay barreras, o sea, ya una mercancía que se... Bueno, ¿cuánta gente aquí está comprando cosas en estas tiendas virtuales? No iba a decir el nombre, Chain, Temu, no sé qué. Amazon. Todos los días y te llegan las cosas ¿en cuánto? En una semana. ¿Por qué? Porque el mundo está tan interconectado y tan fluidamente interconectado que todo lo que sucede, aunque esté en el otro lado del planeta, te va a afectar. Entonces, volviendo sobre el tema de Ucrania, el interés de Estados Unidos sobre Ucrania no es solo económico. En el momento en que se producen las revoluciones de color, la visión era geopolítica. Como tú bien acabas de decir, para Estados Unidos existen dos grandes rivales en el mundo. China, que es un rival comercial, económico. Es un rival comercial, sí. No es un rival militar, es un rival comercial. Y Rusia, que es un rival, sí, militar y sí, de competencia en influencia en lo que suceda en Eurasia. Es decir, en Europa y en los países del entorno de Rusia, sobre todo en los países de la antigua Unión Soviética, como es Ucrania, como es Bielorrusia, como son los países bálticos, Estonia, Letonia, Latvia, como son los países de Asia Central que tienen tanto gas y tanto petróleo, como son Azerbaiyán, el primer país donde inició la producción de petróleo en el mundo, por ejemplo, como es Turkmenistán, como es Kazajistán. Entonces, desde los 90, si tú lees el Gran Tablero Mundial de Brzezinski, ya él advierte que Estados Unidos tiene que movilizarse hacia Europa del Este y cooptar a los países de Europa del Este para su reducto y para sus intereses. Eso es lo que dice Brzezinski, Brzezinski en el Gran Tablero Mundial. Yo me leí ese libro de geopolítica, señores, para mí es la base. Claro, y también hay que leerse el choque de las civilizaciones. De choque de las civilizaciones no es Huntington. Sí, de Huntington, ¿por qué? Samuel. Porque Samuel Huntington define allí más o menos la visión de los grupos conservadores occidentales, la visión de que nuestra casa es nuestra y al más estilo de los años 1500 y de la Edad Media, debemos edificar murallas culturales, en este caso culturales las murallas, debemos construir murallas culturales, económicas, financieras, políticas y sociales para contener el avance de los países rivales o de las otras civilizaciones que intenten permear en nuestras sociedades y que ello constituya cambio interno. Estados Unidos ha estado promoviendo cambios en toda Europa y en toda Eurasia durante décadas, especialmente después de la caída del muro de Berlín. Y en Ucrania, eso comenzó con fuerza a inicios de los 2000 con el gobierno de George Bush, donde
hubo el derrocamiento de Yanukovych, hubo el derrocamiento en Georgia y pusieron como presidente a Saakashvili, hubo el derrocamiento en Kirguistán, hubo derrocamiento en Tayikistán, incluso en la propia Rusia intentaron promover un movimiento social que sacara del poder a un Putin que apenas acababa de llegar a la presidencia. Sí. Lo que pasa es que Vladimir Putin, obviamente un estratega con una formación y una capacidad increíble y de Yo de muy verdad que larga lo data. comparo a él mucho con el ex de Siria que acaba de salir, con Bashar al-Assad. De los dos más inteligentes y estratega. Bueno, Putin, además Putin, bueno, yo no puedo no estar de acuerdo con muchas de sus ideologías de cómo manejar a su país y su gobierno, pero hay que reconocerle que ha vuelto a colocar a Rusia en la escena mundial. Y aparte de todo eso, él es, para mí es el líder más consolidado. El que es más, para estos tiempos, me parece que es el líder más sólido. El Ichi. ¿Por qué? Porque yo veo, por ejemplo, a Trump y yo no te lo veo como el líder de líderes. Pero cuando tú ves a Putin, tú dices, espérate, aquí se paran las aguas. Lo mismo, o sea, desde Obama para acá, yo he visto cómo Putin ha trascendido en la escena internacional por su liderazgo y por la forma en la que hace las cosas. Yo, por ejemplo, cuando tú me lo comparas con Obama, yo la verdad es que ahí como que es filo con filo. Pero si es con Biden, como que Putin para mí mucho mejor líder. Y si es con Donald Trump, me parece 30,000 veces mejor líder. Y mira, con Donald Trump se está dando un fenómeno ahora. Aquí en la República Dominicana se está instalando la tendencia a pensar de que Donald Trump ha venido a cambiar el mundo entero. De hecho, ayer lo vi en el discurso del presidente, Luis Abinader, porque Abinader habló de que iba a ver las bandas como terroristas. Precisamente parece que le golpeó ese pedacito del discurso de Donald Trump y lo adaptó a Haití. Eso es parte de lo que se está moviendo en el mundo con los nuevos tipos de liderazgo. Putin, Xi Jinping, Trump, Recep Tayyip Erdogan, el mismo Macron, el mismo Maduro, el mismo Milei. Líderes más nacionalistas, líderes más de la defensa de mi coto cerrado, que es la tendencia que se está imponiendo ahora en el mundo, que está dejando atrás la ola de la globalización que vivimos desde los 90. Son líderes con una visión política más proteccionista, más nacionalista. Y cuando hablo de nacionalista, no precisamente... no hablo de defender la bandera. No, exacto. Entonces, también esos líderes están propagando con ese nacionalismo, que a veces no sé si es con C o con Z, que están propagando ese nacionalismo, para mí, pues, también infunde mucho odio. Y eso también viene de otros liderazgos parecidos. Lo vivimos, por ejemplo, antes con Bolsonaro en Brasil. Lo vivimos también en un momento determinado en Europa. Claro. Lo vivimos cuando estaba, por ejemplo, esta señora que, o sea, pasaron cosas. Angela Merkel. No. Cuando esta señora, Marine Le Pen. Marine Le Pen, claro. Estaba aspirando, pues, ahí esa ola. Y ahora estamos viendo cómo está esto calando a nivel mundial. Para mí hay una nueva ola de la derecha. Y es una derecha mucho más radical que las pasadas. Pero hay que tener algo en cuenta con Estados Unidos. Nosotros tenemos, aquí te decía que se está instalando la tendencia a pensar que Trump vino y que todo cambió. Trump ganó fue por 2 millones de votos. Trump sacó 77 millones de votos y Kamala, que fue una candidata tardía, sacó 75 millones. Estuvo a punto de perder. O sea, la diferencia, si tú lo observas en términos electorales, la diferencia es mínima. La diferencia te está gobernando ahora mismo en un país totalmente dividido. Totalmente dividido. Y esta mañana leí una encuesta reciente que la aprobación de Trump se ubica en el 52%. Un presidente que todavía no tiene 100 días en el poder y su popularidad, su apoyo, su respaldo popular no supera el 60%, lo cual no es común. Tú sabes que los jefes de Estado cuando ganan... Empiezan de una vez arriba, pero... De eso, antes de que sigamos con el otro tema, me gustaría hablar un poquito de esto. ¿Cómo tú ves a Donald Trump y la influencia que está teniendo sobre Latinoamérica? ¿Qué tú crees que va a pasar con su gobierno? Mira,
Donald Trump tiene que lidiar con las presiones internas de Estados Unidos, porque contrario, y para ello citaba las cifras de su porcentaje de apoyo y de victoria, de votos obtenidos, él tiene que lidiar con las divisiones internas de Estados Unidos. Según vimos, según leímos, según supimos, él estaba abierto a negociar una, digamos, no agresión mutua o un quédate ahí que yo no tengo problema con eso, con Venezuela, con Maduro. Pero ya aprobó una resolución reimponiendo las sanciones a la empresa Chevron que está explotando petróleo en Venezuela. ¿Por qué lo hizo? Fácil, tiene que ceder a las presiones de los congresistas de Florida que son vitales, tienen una posición vital y en los números son necesarios para que pueda aprobarse el presupuesto federal de Estados Unidos y se necesita el apoyo de los republicanos de la Florida y a ellos hay que complacerlos, pues imponiendo sanciones a Venezuela, atacando a Venezuela, presionando a Cuba, presionando a Maduro. Entonces, aunque Trump parezca muy sólido, recordemos que no ha cumplido todavía 100 días, recordemos que la mayoría de sus medidas están siendo llevadas a tribunales para ser allí litigadas y tal. Claro, él se ha asegurado una Corte Suprema muy favorable. Sí. Lo hizo en su mandato anterior. Pero no todo lo que él está empujando probablemente va a pasar. Y no solamente eso. Probablemente no todo lo que ha dicho que va a hacer pueda hacerlo y quiera incluso hacerlo. Porque Trump también es un poco instintivo y un poco pragmático. Si le conviene resolver o afrontar una situación con este approach de, negociemos, lo va a hacer. Y si le conviene en un momento levantarse de la mesa y largarse y dejarte hablando solo, también lo va a hacer. Yo siento, y lo he dicho aquí anteriormente, que Donald Trump juega a policía malo, policía bueno entre él y Carlos Rubio. ¿Cuál para mí es la dinámica que ellos tienen? Bueno, yo soy el policía malo, yo quiero completamente el canal de Panamá. Yo quiero el canal de Panamá porque es mío, porque me toca. Eso es lo que dice Donald Trump, porque él juega a eso y es muy bueno comunicando y sabe cómo darle a los medios lo que quieren. Pero entonces dice, mira Carlos Rubio, ve, háblate con los panameños. Marcos, perdón. Marcos, ve ahí a Panamá y negocia que nos bajen los aranceles, que nos dejen pasar esto, que nos dejen pasar aquello. Porque tú sabes, ellos van a decir que sí a esto, no van a ceder a darnos todo, pero sí nos van a dar un pedacito. Y el pedacito que nosotros queremos es ese. Bueno, ¿Te parece que esa es lo manda a la República Dominicana, lo manda? Fíjate cómo Donald Trump no ha tomado bien posesión y ya Marco Rubio anda hablando, haciendo una gira en Latinoamérica principalmente, porque necesita afianzarse, volver a echar raíces en Latinoamérica para volver a tener el poder y el control que tenía sobre el mundo. Es que Marco Rubio incluso podría decirse que en algunos temas es de línea más dura que Trump. En cuanto a Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, Marco Rubio es de una línea más dura que Trump. Sí. Ellos intentan compensarse, pero recuerda que el nombramiento de Marco Rubio realmente responde a una búsqueda de equilibrio interno en Estados Unidos dentro del Partido Republicano para que Trump pudiera garantizar la victoria, porque ya vimos que con todo y que los demócratas hicieron una pésima campaña, con todo y que mantuvieron como candidato presidencial a Joe Biden casi que hasta un mes antes de las elecciones, sí, pese a que eligieron a Kamala Harris cuando ya era tarde, cuando ya no tenía tiempo de posicionarse, cuando debía vencer el sesgo sexista que sigue existiendo en el electorado estadounidense. Primera potencia mundial jamás ha tenido una mujer en la presidencia de la República. Sí. O sea, y a pesar de todo eso, Trump ganó fue con 2 millones de votos, como decíamos antes. Entonces, él necesitaba el consenso y el apoyo, la solidez interna de los republicanos, y eso se lo garantizaba. Unir y sumar a Marco Rubio a su campaña, y a su gabinete, y fue lo que hizo. Sí hay un juego al policía bueno y al policía malo, pero también hay una tendencia histórica en los republicanos en ser más de bravucones, más de vociferar y en lenguaje de calle, no se entienda literal esto, ladrar más y morder menos. Uy. No se diga esto en lenguaje, no se entienda esto como lenguaje de calle, ¿no? No estamos llamando a nadie ni comparando a nadie con perros, sino haciendo un paralelismo. Pero los republicanos han sido históricamente
así, y por eso muchos políticos latinoamericanos y muchos analistas latinoamericanos de izquierda y de centroizquierda tienen la tendencia a preferir a los republicanos que a los demócratas, porque por lo menos con los republicanos tú sabes qué esperarte. Sí, con los demócratas tú no sabes, porque fíjate que los demócratas no siempre suelen ser los que van a la guerra, sin embargo, los que han propiciado casi las últimas guerras han sido los demócratas, no los republicanos. Obama hizo más guerras que lo que hizo Trump en su gobierno pasado. Que Bush y Trump. Sí. Que Bush y Trump juntos. Y era demócrata. Y recuerden que antes, en el en la época anterior, eran los republicanos quienes querían ir a la guerra en todo momento. Y fíjense cómo ahora incluso es Trump quien, desde que llega al poder, todo lo que tiene que ver con indicios de guerra o de enemistad, lo que lo va bajando. Es que los republicanos, en la ideología de los republicanos subyacen algunas ideas que se instalaron y se propagaron dentro del Partido Republicano hace ya un siglo, en los años 20 del siglo XX, que fue el America First, que lo ha retomado Trump. El America First lo usó Woodrow Wilson para evitar involucrar a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Hasta el final lo utilizó, hasta que entró. Pero y Wilson era demócrata. Sin embargo, quienes más lo han adoptado, ese America First, ese América Primero, son los republicanos. Y a lo largo de la historia, en distintos momentos, ese pensamiento, esa ideología de primero nosotros, primero la casa, se ha convertido en una política central de Estados Unidos para evitar injerencia en el extranjero, para evitar conflictos, para evitar guerras, para no involucrarse en conflictos armados y en conflictos en otros países. De hecho, con la caída de la Unión Soviética en los 90, las encuestas de opinión daban que más del 60% de los ciudadanos estadounidenses querían que Estados Unidos se replegara del mundo y no ejerciera el control globalista que sí ejerció con Clinton, con Bush y con Obama. Lo que pasa es que también mucha gente ignora qué beneficios tienen ellos mismos con esto. Me gustaría ya para finalizar, porque nos hemos pasado un chinchín del tiempo. Uy, sí, y nos salimos del tema. Sí, pero me gustaría finalizar con el tema de la paz de Ucrania. ¿Cómo tú ves esto que se acaba de hacer? Y además, que tú me digas cómo tú ves esto a futuro. Acuérdate que lo de Bush y Zelensky, lo de Trump y Zelensky es viejo. Trump estuvo cerca de que le montaran un impeachment por una conversación telefónica con Zelensky. Y además en Zelensky 2019. le hizo campaña a Harris. No solamente eso, que protegió los archivos de Hunter Biden cuando Trump lo intentó que se los entregara para que el fiscal general de entonces lo investigara y lo llevaran a prisión al hijo de Joe Biden, porque Trump estaba intentando destruir desde ese momento a Joe Biden porque sabía que Biden iba a ser el candidato presidencial en 2020. Entonces ellos tienen una historia viejita de esa conversación en la que Trump lo presiona para que le entregue información de seguridad interna de Estados Unidos. Eso fue lo que utilizaron los demócratas. Tú sabes que en los países, en las naciones, cuando tú quieres que algo sea intocable, tú dices que eso es de seguridad nacional. Eso es seguridad nacional. Pero es que fue un motor que se trayó, sí, pero eso es seguridad nacional. Y no queremos que se investigue y no se investiga. O no se publica la información. Entonces, los demócratas adujeron que la información acerca de Hunter Biden y su interferencia y su financiamiento de grupos económicos en Ucrania para favorecer en aquel momento a Poroshenko era una cuestión de seguridad nacional. Pero eso era lo que le estaba pidiendo Trump a Zelensky. Y desde ese momento queda esa rivalidad allí. ¿Qué viene ahora? Trump está utilizando las mañas o los artilugios que solía utilizar o que suele utilizar Francia para equilibrar su rol en Europa y obtener más provecho. Trump ha intentado acercarse a Rusia para buscar una paz juntos y solos de espaldas a Europa, pero realmente es una herramienta para presionar a la Unión Europea para que aumente su gasto militar, cambie su tipo de política interna, porque para Estados Unidos, Europa son un grupo de países paternalistas. Ellos lo consideran así porque no tienen un sistema económico de liberalismo total como en Estados Unidos.
Paternalista porque garantizan la seguridad, la salud gratuita, la educación gratuita, etcétera, etcétera. Y pues está empeñado en que Europa tiene que aumentar su gasto militar. Y la mejor forma de lograrlo es sentándose con Vladimir Putin, tratando de utilizar a Rusia en su provecho para que Europa se sienta obligada a asumir el gasto militar de su propia seguridad, lo cual, a la larga, va a tener consecuencias negativas para Estados Unidos, porque si Europa es capaz de defenderse por sí misma, va a dejar de necesitar a papá Washington. Y cuando dejas de necesitar a papá Washington, la alianza ya no es incondicional. Ya la alianza será cuando me convenga y como me convenga. De manera que aunque puede ser a corto plazo beneficioso para Estados Unidos que Europa aumente su gasto militar y le compre más armas a ellos y le invierta más dinero en la economía estadounidense, a largo plazo el riesgo es la pérdida de influencia de Estados Unidos en Eurasia, específicamente en Europa Occidental, y además, mayor desarrollo de la influencia de Rusia y de China. Ahí es donde radica el peligro, donde yo veo que es peligroso lo que está haciendo Donald Trump. La paz en Ucrania pasará porque por fin Zelensky tenga la voluntad de ceder, que deje de entregar, lo cual no va a hacer, le está entregando todos los minerales de Ucrania a Estados Unidos para que Estados Unidos no le cobre los 500.000 millones en ayuda militar, lo que debe recordarle al mundo que nada en esta vida es dado. Por eso es. Para mí, yo te voy a decir una cosa. Nada en esta vida es dado. Para aplatanarlo un poco, para mí, Estados Unidos hizo lo siguiente: bueno, veo una oportunidad de negocio aquí en Ucrania, lo que tengo que hacer es esto. Bueno, le digo que sí, dale, ve, que él es más grande que tú, yo te voy a defender, dale. Después que tú vas y le das la galleta al otro que es más grande, entonces digo, bueno, mira, para yo defenderte, ya yo te defendí, ¿verdad? Eso que yo te dije de dale, eso era, ya él sabe que no se puede meter contigo. Tú ves que él te está tirando una cacarita, pero nada ahí. Bueno, ahora, para yo continuar defendiéndote, tú no te vas a meter a la Unión Europea porque ellos no van a querer, pero tú vas a tener que pagarme tu protección, yo voy a hablar con ellos para que te dejen tranquilo y yo voy a ser tu protector. Y yo te acabo de vender un protectorado exclusivo. De eso se trata, señores. Protectorado que no es Pero nuevo. ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? A proteger sus intereses porque ya tiene la mitad de los minerales de Ucrania. Que ya Alemania tiene la mitad de los terrenos. Ay, Dios mío, pero es que... Que ya la Monsanto, cuando era Monsanto, compró vastas extensiones de terreno en Ucrania y se apropió de la mayoría de los cultivos de cereales de los que hablábamos. Y ahora... Monsanto lo compró hace algunos años Bayer. Ay, santo. La empresa alemana. Entonces, los minerales en manos de Estados Unidos, los minerales y los recursos gasíferos y energéticos en manos de Estados Unidos y los recursos alimenticios en manos de Alemania. Así queda Ucrania. A eso la ha llevado Vladimir Zelensky. Pero, señores, ya iba a quedar dividida. Para mí eso es un esqueleto, va a quedar dividida. Rusia también tiene su pedazo del pastel y ahí todos comieron del pastel menos Ucrania. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. A ti, Oscar, por estar en este momento, de verdad, acceder a hablar un poquito de este tema, porque muchos de nosotros nos apasiona, pero quizás no muchos conocen bien así de qué se trata lo que está pasando ahora mismo en Eurasia, en la parte este de Europa. Muchísimas gracias por estar aquí y esperamos tenerte en otra ocasión para hablar de estos temas. Un placer, un gusto siempre acompañarte. A ustedes, señores, no se vayan de aquí. Recuerden que tenemos la programación de Voz Media Network y que este video usted puede verlo a través también de nuestra plataforma de Voz Media Network a través de YouTube. También este canal siempre estará disponible para ustedes a través de el 85 de Claro y el mismo 85 pero de WIN TVO. Muchísimas gracias y será hasta luego.